Cuando mis hijos eran pequeños me refiero a que apenas sabían hablar, muy pequeños, había una frase que los tres decían muy a menudo y que anunciaban un desastre inminente. Eran solo tres palabritas: yo puedo solo. Le acercaba la cuchara con la sopa, te la cogían y decían yo puedo solo, y la sopa al pantalón. Querías ayudarle a cortar un filete, yo puedo solo, cogían el cuchillo, el filete al pantalón. Querías servirles un vaso de agua, yo puedo solo, cogían la botella, el agua, corriendo por la mesa y al pantalón. Ellos eran como Juan Palomo: yo me lo guiso y yo me lo como. Y el problema es que aún no habían aprendido a usar la cuchara. El problema es que aún no habían aprendido a usar el tenedor y el cuchillo. El problema es que aún no habían aprendido a cómo volcar una botella. El problema era que todavía necesitaban ayuda, pero ellos se creían autosuficientes. Yo puedo solo. Pero la realidad es que no podían solo. Y la nación de Israel se comportaba de una manera similar. Su pecado le volvió tan necio que perdieron de vista que ellos necesitaban en todo momento de la ayuda de Dios. Pero ellos se veían autosuficientes, demostrando la inmadurez de un niño pequeñito. El pueblo había dicho a Dios: Dios mío, yo puedo solo, yo no te necesito. Y eso trajo como consecuencia que el juicio de Dios cayera sobre el pueblo. Me gustaría que me acompañase a Oseas capítulo 8. Dios mediante veremos hoy el capítulo entero. Oseas capítulo 8, versículo 1, dice así la palabra del Señor: pon la trompeta a tu boca. Como un águila viene el enemigo contra la casa del Señor, porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Claman a mí: Dios mío, los de Israel te conocemos. Israel rechazó el bien, el enemigo lo perseguirá. Ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí. Han nombrado príncipes, pero sin saberlo yo. Con su plata y su oro se han hecho ídolos para su propia destrucción. Él ha rechazado tu becerro, oh Samaria, diciendo: mi ira se enciende contra ellos. ¿Hasta cuándo serán incapaces de lograr la purificación? Porque de Israel es este también un artífice lo hizo, y él no es Dios. Ciertamente será hecho pedazos el becerro de Samaria. Porque siembran viento y recogerán tempestades. El trigo no tiene espiga, no da grano, y si lo diera, se lo tragarían los extraños. Versículo 8. Israel ha sido devorado, ahora está entre las naciones como vasija que nadie se deleita, porque ellos han subido a Siria como asno montés solitario. Efraín alquiló amantes, aunque alquilen aliados de entre las naciones, ahora los juntaré y comenzarán a debilitarse a causa de la carga del rey de príncipes. Versículo 11. Por cuanto Efraín ha multiplicado altares para pecar, en altares para pecar se le han convertido. Aunque les escribí 10.000 preceptos de mi ley, son considerados como cosa extraña. En cuanto a mis ofrendas de sacrificio, sacrifican la carne y se la comen, pero el Señor no se ha complacido en ella. Ahora se acordará de su iniquidad y los castigará por sus pecados. Ellos volverán a Egipto. Pues Israel se ha olvidado de su hacedor y ha edificado palacios, y Judá ha multiplicado ciudades fortificadas, pero yo enviaré fuego a sus ciudades que consumirá sus fortalezas. En este texto, Dios mediante, vamos a ver dos juicios de Dios contra la autosuficiencia pecaminosa de Israel. Dos juicios de Dios contra la autosuficiencia pecaminosa de Israel. En primer lugar, en los versículos 1 al 7 veremos el juicio contra la autosuficiencia en el gobierno. Y en segundo lugar, el juicio contra la autosuficiencia en la política exterior. En primer lugar, autosuficiencia en el gobierno que les llevará a una autosuficiencia religiosa. Si queréis, para no liaros tanto, autosuficiencia religiosa. Veremos que las dos cosas están mezcladas. Y en segundo lugar, autosuficiencia en la política exterior. La nación de Israel en estos momentos era una nación apóstata.
Ellos profesaban adorar a Dios con sus labios, pero con sus hechos demostraban un rechazo total a Dios, reemplazando a Dios por sus propios recursos, con sus propios ritos, con su propia gestión, tanto política como religiosa. Israel estaba diciendo a Dios con sus actos: yo puedo solo. Y eso era pecaminoso. Así que le viene un juicio. En primer lugar, un juicio por su autosuficiencia religiosa. Dice el primer versículo: pon trompeta o la trompeta en tu boca. En aquella época la trompeta no era como los instrumentos que tenemos ahora, solía ser un cuerno de carnero y se usaba para diferentes funciones, pero en este caso la función era una función de alarma, una función de alerta, de avisar que se acerca el enemigo. Y sigue diciendo el versículo 1 que como águila viene el enemigo contra la casa del Señor. Esto me traía a la mente cuando yo era más pequeño y veía esos documentales de Félix Rodríguez de la Fuente. Y había una imagen que era ese águila que iba volando y se abalanzaba sobre un cervatillo que estaba en una montaña, lo agarraba con sus zarpas, con sus garras, lo despeñaba por la montaña o por el cerro y terminaba con su vida para luego en el suelo poder terminar con él y comérselo. El águila en este caso representaba a la nación de Asiria, la cual pocos años después terminaría, destruiría a esta nación. Sería como ese águila sin piedad sobre su presa indefensa. Y esto nos recuerda cómo Dios les avisó al pueblo de maldiciones, igual que había bendiciones por la obediencia, había maldiciones que vendrían por el pueblo si transgredían el pacto, si desobedecían la ley. Y fijaros que Deuteronomio 28:49 dice, en el ejemplo de estas maldiciones pactales: el Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá rauda como águila, una nación cuya lengua no entenderá. Deuteronomio 28:49. La pregunta es: ¿por qué venía ese juicio sobre la casa del Señor contra la nación de Israel? Bueno, el propio versículo 1 nos contesta: porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Ellos habían desobedecido a Dios. Ellos habían creado su propia religión. Ellos habían creado sus propios mandamientos, sus propios ritos, y eso les traería como consecuencia castigo por el pecado. Y fijaos, dice el versículo 2: claman a mí, Dios mío, los de Israel te conocemos. Israel profesaba, simulaba devoción al Señor. Sin embargo, esto era de boquilla para afuera, pero su corazón, sus hechos, demostraban que estaban totalmente alejados de Dios. Como se dice, los hechos hablaban más fuertes que las palabras. Como dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Es increíble el descaro del pueblo ante la denuncia de juicio. Dios está mandando a sus profetas, les está diciendo: arrepentíos porque estáis pecando. Y el pueblo dice: Señor, no nos juzgues, nosotros te conocemos. Pero como dice Primera de Juan 2:4, el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Ellos decían: Dios mío, conocemos tu ley, pero desobedecemos tu ley. Ellos decían: Dios mío, te amamos, pero sus vidas mostraban odio a Dios, desobedecían descaradamente a Dios. Así que el versículo 3 sigue diciendo que Israel rechazó el bien y que el enemigo lo perseguiría, consecuencia de la desobediencia. Nuevamente, otra maldición pactal de Deuteronomio, de la desobediencia, Deuteronomio 28:45. Hemos leído Oseas, que dice que el enemigo lo perseguiría, y dice Deuteronomio 28:45, y todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que seas destruido, porque no escuchaste la voz del Señor tu Dios, no guardando los mandamientos y estatutos que Él te mandó. Y ahora Oseas dice: Israel rechazó el bien, como consecuencia el enemigo le perseguirá. La palabra de Dios es clara, que el pecado no queda sin castigo.
Dice Proverbios 13:15 que el camino de los pérfidos, el camino de los transgresores es duro. En algunos casos las consecuencias del camino de los transgresores, esas consecuencias que hacen que el camino sea duro, son inmediatas. Embarazos no deseados, familias desestructuradas, vidas destrozadas por la droga, prisión por cometer algún delito. Pero es cierto que vemos las noticias y vemos muchos casos que, oye, el camino de los pérfidos viven mejor que en brazos. No les pasa nada. Es un living la vida loca y siguen. Bueno, pero la vida en la tierra, por muy larga que sea, comparada con la eternidad, es un suspiro. Y aquellos que rechazan el bien, aquellos que rechazan a Dios, por muy bien aparentemente que puedan estar en la tierra, por la apariencia de que no hay resultado de juicio sobre su castigo, el juicio está ahí. Y el juicio es nada más ni menos que la condenación eterna en el infierno. En el caso de Israel, los resultados sí serían inmediatos. El enemigo los perseguirá. Asiria terminaría con ellos. Pero a pesar del aviso de juicio una y otra vez, la nación quería ser autosuficiente. Yo puedo solo. Y una de las manifestaciones de esta autonomía pecaminosa se vio en la religión, versículo 4. Dice, ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí. Han nombrado príncipes, pero sin saberlo yo. Y alguno podría decirme, aquí no está hablando de la religión, sino el gobierno, como hemos dicho antes, autosuficiencia en el gobierno. Pero como veremos, esta autosuficiencia en el gobierno se iba a manifestar en una autosuficiencia en la religión y en la política exterior. En el Antiguo Testamento vemos que Dios establecía reyes diciéndole a un profeta, mira, quiero que vayas y unja a esta persona porque yo he decidido que esta persona va a ser el rey. Lo vemos en el libro de Samuel, por ejemplo. Pero la nación del norte no lo hizo así, sino que dice, ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí. Ellos han nombrado príncipes, pero sin saberlo yo. Yo puedo solo. Yo no necesito a Dios. No me hace falta que Dios venga y me diga quién quiere que reine sobre mí. Yo me encargo de escoger quién quiero que reine sobre mí. Ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí. Ellos han nombrado príncipes, pero sin saberlo yo. Y por supuesto, sabemos que Dios sí lo sabía, que Dios es omnisciente. Cuando dice sin saberlo yo, está diciendo sin tenerme en cuenta a mí. Y al elegir esos reyes, ¿qué consecuencia ha tenido esa autosuficiencia en el gobierno? Versículo 4 sigue diciendo, con su plata y su oro se han hecho, yo puedo solo, ¿se han hecho qué? Ídolos para su destrucción. De la misma manera que ellos eligieron reyes, que Dios no escogió, ellos también se hicieron sus propios dioses, violando directamente el segundo mandamiento, Éxodo 24. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ellos decían, te conocemos, Señor, pero me hago mis propios ídolos. Y como leeremos a continuación, terminaron haciéndose un becerro, o dos. Y esta situación la leemos y no nos entra en la cabeza. ¿Cómo puede el pueblo de Dios, después de haber tenido todas las manifestaciones de la gloria de Dios, los milagros de Dios, la ley de Dios, el pueblo escogido de Dios, cómo puede llegar a tal desviación? Esto suena horrible. Pero tenemos que ser conscientes que esto no es algo ni exclusivo de la nación de Israel, ni de esos tiempos únicamente, sino que es lo mismo que por desgracia está sucediendo hoy en muchas iglesias. Puede que no entren, vean el púlpito, vean la Biblia y al lado haya un becerro de oro. Pero sí vemos muchos que dicen, te conocemos, Señor, al mismo tiempo que están transgrediendo descaradamente la ley de Dios. Lo importante no es lo que hacemos, lo importante es que lo hacemos en el nombre de Dios. Aunque estemos haciendo algo que vaya en contra de la palabra de Dios, nosotros decidimos qué está bien y qué está mal, no la palabra de Dios. Pero no importa, porque lo hacemos para Dios. Te conocemos, Señor, pero permitimos que una mujer se suba a predicar y ejerza autoridad sobre la congregación.
pero no importa, porque lo hacemos para el Señor. Te conocemos, Señor, pero escogemos pastores, escogemos ancianos, no porque cumplan los requisitos que la Biblia demanda, sino porque me caen bien o porque puedo sacar algún beneficio de ellos. Pero no importa, porque lo hacemos para el Señor. Te conocemos, Señor, pero casamos a personas divorciadas o en yugo desigual, y no importa, porque lo hacemos para el Señor. Mis queridos hermanos, nuestra responsabilidad es hacer lo que manda la Biblia. Es seguir lo que Dios nos manda por medio de su palabra. No es hacer lo que me gusta, no es hacer lo que la sociedad nos impone, no es hacer lo que es políticamente correcto, no es hacer lo que yo creo que es mejor para la Iglesia, no es hacer lo que la mayoría de la congregación demanda. La Iglesia no es nuestra. La Iglesia es del Señor y el único que tiene voz y voto en la Iglesia es Dios. La única que tiene voz y voto en la Iglesia es la palabra de Dios. Y nuestro cometido es decir amén a su santa palabra. Versículo 5. Él ha rechazado tu becerro, oh Samaria, diciendo, mi ira se enciende contra ellos. ¿Hasta cuándo serán incapaces de lograr la purificación? Dice Reina Valera, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Parece ser que el pueblo no escarmentó con el becerro de oro de Éxodo 32. Y los historiadores no han encontrado registros de que en la propia ciudad de Samaria se levantase un becerro. Así que probablemente Oseas está haciendo referencia a la zona de Samaria. Y probablemente se refiera a Jeroboam cuando en Primero de Reyes, ahora lo leemos, capítulo 12, él levantó dos becerros, uno en Dan y otro en Betel. Si queréis acompañarme en el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 26 al 33, dice que Jeroboam dijo en su corazón, es decir, él tuvo la idea, yo puedo solo. Ahora el reino volverá a la casa de David, si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén. Porque el corazón del pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Es decir, el reino ya se había dividido, Jeroboam estaba en el reino del norte, en Israel, Roboam reinaba en el reino del sur, en Judá y Benjamín. Y claro, Jeroboam piensa, el pueblo va a querer ir al sur a celebrar la fiesta, porque Jerusalén estaba en el reino del sur. Y sus corazones van a ir tras la casa de David, y se van a quedar allí, van a terminar debilitando mi reino. Así que, sigue diciendo el texto, el rey tomó consejo. ¿De quién tomó consejo? ¿De Dios? No, por supuesto que no. Dice, tomó consejo e hizo dos becerros de oro. Y dijo al pueblo, es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de ellos. Hizo también casas en los lugares altos e hizo, fijaros que dice, hizo, decisiones autosuficientes. Yo puedo solo. Dice, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Es decir, escogió personas del pueblo que jamás escogería a Dios para ser sacerdote. Y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar. O sea, la idea era hacer una religión paralela, para que la gente no se me vaya. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que él había hecho. Y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, es decir, el mes en que él había planeado en su propio corazón. E instituyó una fiesta para los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Fijaros el énfasis en algo que Jeroboam había pensado, en algo que Jeroboam había diseñado, en algo que Jeroboam había puesto en práctica, y todo ello sacando a Dios de la ecuación. Yo puedo solo.
Él ha rechazado tu becerro, probablemente se refiere a estos dos becerros, o Samaria, diciendo: mi ira se enciende contra ellos, ¿hasta cuándo serán incapaces de lograr la purificación? Ya advirtió Moisés en Deuteronomio 11, versículos 16 y 17. Dice Deuteronomio 11, 16: cuidaos no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis y sirváis a otros dioses y los adoréis, no sea que la ira del Señor se encienda contra vosotros. Las mismas palabras que hemos escuchado: no sea. Y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca fruto y pronto perezcáis en la buena tierra que el Señor os da. Por su parte, Josué advirtió en Josué 23, 16. Josué 23, 16: cuando quebrantéis el pacto del Señor que el Señor vuestro Dios ordenó, y vayáis y sirváis a otros dioses, y os inclinéis ante ellos, entonces ¿qué pasará? La ira del Señor se encenderá contra vosotros y pereceréis de sobre esta buena tierra que el Señor os ha dado. Y así como Moisés, así como Josué advirtió, se encendió la ira del Señor contra ellos, contra la idolatría del pueblo, de manera que no pudieron alcanzar purificación. Versículo 6: porque de Israel es también un artífice lo hizo. Así es el pecado, de engañoso, de peligroso. Un artífice humano fabrica el ídolo. Y él mismo y el pueblo consideran que eso que ha hecho las manos humanas es Dios. Y hace hincapié, dice: no es Dios. Porque de Israel es también un artífice lo hizo, y él no es Dios. Y sigue diciendo el versículo 6: ciertamente será hecho pedazos el becerro de Samaria. Cuando este becerro fuera destruido, que sería destruido, demostraría que este ídolo no tenía poder ninguno, que habían reemplazado al Dios Todopoderoso por un pedazo inerte de madera, de oro, de lo que lo hubieran hecho por manos de hombre. Y a continuación va a dar un ejemplo, una nueva prueba de que el pecado no queda sin juicio, que toda causa tiene un efecto. Versículo 7: porque siembran viento y recogerán tempestades. Esta ilustración, esta ley de la siembra y de la cosecha, la vemos a lo largo de toda la Escritura. Job 4:8, por ejemplo, dice: por lo que yo he visto, los que aran iniquidad y los que siembran aflicción, eso siegan. Proverbios 22:8: el que siembra iniquidad segará vanidad, y la vara de su furor perecerá. Gálatas 6, versículos 7 y 8: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En este caso están diciendo que siembra viento. En el original esta palabra tiene el sentido de vacío, hueco, sin sentido, de algo sin valor, de algo inútil. Pero el resultado de esta siembra vana, de esta siembra hueca, sin valor, inútil, iba a ser terrible. Sembraron nada y recogerían tempestades. Recordemos que Baal era el dios de la fertilidad, era el dios de la lluvia, era el dios de las cosechas, y su confianza en que él iba a prosperar, que iba a traer fertilidad, que iba a traer prosperidad, lo que trajo fue tempestades. Lo que trajo fue destrucción. Versículo 7: el trigo no tiene espiga, no da grano, no iba a haber fertilidad en sus cosechas. Y dice: y si lo diera, si alguno da fruto, se lo tragarán los extranjeros. O sea, lo poco que tuvieran se lo iban a llevar otros. El pecado no queda sin castigo. Necesitamos de Dios, y la autosuficiencia es pecaminosa. Y después de ver esta autosuficiencia pecaminosa en el gobierno, en la religión, hay un segundo juicio contra la autosuficiencia en la política exterior. Dice el versículo 8 que Israel ha sido devorado, y yo añado, por su política exterior mala. Israel ha sido devorado, ahora están entre las naciones. Sus alianzas con los pueblos extranjeros en busca de protección les había
llevados no solo a pagar tributos, lo cual les debilitaría económicamente, sino también a mezclarse con otras naciones, con lo cual se debilitó su identidad como nación. Israel se había vuelto tan inútil como una vasija rota, como una vasija en la que nadie se deleita, dice el texto. ¿Por qué? Versículo 9, porque ellos han subido a Asiria. En lugar de buscar a Dios, en lugar de acudir al único que podía ayudarle, al único que realmente podía ayudarle, suben a Asiria en busca de ayuda, se meten directamente en la boca del lobo, ya que, como sabemos, al final Asiria es quien les va a destruir. Nuevamente, autosuficiencia, como asno montés solitario. Dice Reina Valera, como asno montés para sí solo. De nuevo vemos el énfasis en yo puedo solo, yo soy autosuficiente. Y la idea aquí de este asno solitario, de este asno solo, la idea es de un asno que está en celo y que sale a buscar a una pareja para aparearse. Por eso sigue diciendo el versículo 9, Efraín alquiló amantes. Desde que hemos empezado a estudiar el libro hemos visto que la idolatría del pueblo es comparada con esa mujer que adultera contra su marido, de una prostitución espiritual del pueblo. Efraín ahora dice que alquila amantes, que se prostituye, que paga por tener amantes, paga a Asiria buscando protección. Pero estos tributos no le valieron de nada. Versículo 10. Aunque alquilen aliados entre las naciones, ahora los juntaré y comenzarán a debilitarse a causa del rey de los príncipes. Y el rey de los príncipes está haciendo referencia a esta nación, a Asiria. Como ya hemos dicho antes de pasada, la alianza con Asiria supuso que tuvieran que subir los impuestos para poder pagar tributos a esas naciones, y la economía de Israel se debilitó. Versículo 11, por cuanto Efraín ha multiplicado altares para pecar, en altares para pecar se han convertido. La traducción de este versículo es complicada. No hay acuerdo exactamente entre todos los comentaristas en qué se está refiriendo, pero la interpretación que más consistencia tiene es que cuando leemos ha multiplicado altares para pecar, la idea es que ha edificado altares para expiar el pecado, para cubrir sus pecados. Nuevamente un pensamiento absolutamente ridículo, necio. Dice, ¿cómo vamos a expiar nuestros pecados contra Dios? Desobedeciéndole, acallando nuestras conciencias. Así que nosotros mismos vamos a levantar altares para expiar, y realmente son altares para pecar, porque están pecando, desobedeciendo a Dios. Así que vamos a inventar rituales pecaminosos para creernos que nuestros pecados son perdonados. Así de estúpido nos vuelve el pecado con perdón. Dios les manda profetas, les llaman al arrepentimiento. Si os arrepentís, vais a expiar vuestros pecados. Y ellos dicen, no, yo puedo solo. Y me invento mi religión, me invento mis mandamientos, levanto mis altares para autoexpiar mis pecados, con lo cual estoy pecando aún más gravemente contra Dios. Pero dicen, Dios mío, te conocemos. Por eso sigue diciendo el versículo 12, aunque les escribí 10.000 preceptos en mi ley, Reina Valera dice, aunque les escribí las grandezas de mi ley, son considerados como cosas extrañas. Tenían la ley y los profetas, les daba igual. Para ellos era como algo extraño la palabra de Dios. Para ellos era como algo extraño las declaraciones de los profetas. Versículo 13, en cuanto a mis ofrendas de sacrificio, sacrifican la carne y se la comen, pero el Señor no se ha complacido en ella. Aunque para ellos la palabra de Dios era algo extraño, siguen profesando adorar a Dios. Siguen haciendo ofrendas a Dios, siguen haciendo sacrificios a Dios, siguen haciendo rituales en el nombre de Dios, lo cual era aún más abominable a Dios. Por eso dice que el Señor no se complace de dicho sacrificio, de esta falsa profesión de fe. Sigue el versículo 13, ahora se acordará de su iniquidad y los castigará por sus pecados, ellos volverán a Egipto. Dios les había tenido paciencia con ellos, había tolerado su pecado, esperando a que se arrepintieran, pero esa iniquidad agotó la paciencia de Dios y dice que los castigará por sus pecados. Ellos volverán a Egipto.
El pueblo que salió de Egipto con grandes maravillas, con gran poder, ahora vuelve a Egipto. Y encima es que algunos, no muchos, escogen volver voluntariamente a Egipto. Sabemos que algo está mal, sabemos que la Biblia dice que está mal, sabemos que incluso si lo hacemos nos va a hacer mal, pero caemos en ese pecado. Ese es el sinsentido y el peligro del pecado. Versículo 14, pues Israel se ha olvidado de su hacedor y ha edificado palacios y Judá ha multiplicado ciudades fortificadas. Yo puedo solo. Me olvido de mi hacedor, pero busco lugares prominentes, busco los palacios, los templos, dice la Reina Valera. Busco mi propia seguridad. ¿Cómo? Yo edifico ciudades fortificadas por medio de mi propio esfuerzo. Pero dice que el Señor estaba a punto de destruir con fuego esas falsas fuentes de seguridad, cumpliendo con otra de las maldiciones del pacto, Deuteronomio 28:52. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda la tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiera dado. Los asirios, después de destruir, porque ahora se está enfocando en Judá en este versículo, después de invadir, conquistar, destruir la nación del norte, siguió con su campaña bélica hacia el sur, y dice aquí que Judá edificó ciudades fortificadas. Segundo de Reyes 18:13 dice que a los 14 años el rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. En concreto había 46 ciudades fortificadas y Senaquerib dice que las tomó. Para ser más concreto, tomó 45 de las 46. Todas menos Jerusalén. Lo vemos en Segundo de Reyes 19. ¿Y por qué no cayó Jerusalén? Y las otras 45 sí. Porque el rey Ezequías no dijo yo puedo solo, sino que el rey Ezequías buscó el favor de Dios. Y leemos en Segundo de Reyes 19:35 que aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185.000 en el campamento de los asirios, y cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí, todos eran cadáveres. Pero las otras 45 ciudades, yo puedo solo, cayeron. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de su hacedor. Mis queridos hermanos, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Somos niños pequeños, orgullosos, espiritualmente inmaduros y le decimos al Señor, yo puedo solo? ¿O somos lo suficientemente maduros espiritualmente para humillarnos y decirle al Señor, sin ti no puedo? Dependo absolutamente de ti. Guíame con tu Santo Espíritu por medio de tu palabra. Úsame según tu voluntad, porque por mí mismo no puedo hacer absolutamente nada que pueda traer gloria a tu nombre. Terminamos, y perdón porque me he colado un poco del tiempo, pero escuchaba a un predicador la semana pasada, lo compartía el domingo con mi suegro, con Juan Pablo y con otro hermano, que ponía la siguiente ilustración. Dice que más o menos era así: una persona había soñado que caminaba por la playa con Jesús y veía dos pares de huellas, una al lado de la otra, y llegaba un momento en el camino que esas dos pares de huellas se convertían en un solo par de huellas. Y entonces esta persona le preguntaba, Señor, ¿por qué primero eran dos pares de huellas y luego una? Y Jesús le respondía, las dos pares de huellas son tus huellas y las mías, y tú vas caminando a mi lado. Pero cuando llega la dificultad, yo te cojo en mis brazos y hay un solo par de huellas porque yo te cargo en medio de la dificultad. Y decía el predicador, es la ilustración más estúpida que he escuchado en mi vida. Porque un creyente no necesita que Jesús le cargue solo en las dificultades. El creyente necesita que Jesús le cargue en todo momento de la vida, porque dependemos de Jesús no solo en la dificultad, sino en cada momento de nuestra vida, en lo bueno y en lo malo. En nuestro camino solo debería de haber un par de huellas, y son las huellas de Jesús.
Y nosotros tenemos que seguir esas pisadas, no caminar al lado, sino encima de ellas. Porque no hay otro camino al que podamos ir, ni siquiera al lado de Jesús es el buen camino, es en Jesús el camino en el que tenemos que andar. Necesitamos que Él sea quien nos cargue en todo momento. Por eso el salmista podía expresar confiado, Salmo 27, algunos confían ¿en qué? En carros, y otros en caballos, mas nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Así que, mis queridos hermanos, no puedes solo. No puedo solo. No podemos solos. Por eso, busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Que el Señor bendiga su palabra.